Como hacemos habitualmente, después de salir del programa, nos damos una vuelta, arrancamos por Patagones, después nos vamos por Viedma y en Patagones, ahí en el Consejo Deliberante, estaban algunos de los ediles y observamos la presencia de las autoridades del Corfo. El parte de prensa que nos mandaron no entendí mucho, porque una cuestión muy técnica que nos mandaron desde el prensa del Consejo Deliberante, pero uno entendía que era un pedido que habían hecho los concejales para acceder o que se pueda brindar algún tipo de información. Bueno, para clarificar esto lo que hicimos fue llamar a la gente del Corfo, que nos atiende gentilmente en esta mañana, y por eso saludamos a Ramiro Vergara del otro lado de la línea. Ramiro, ¿cómo estás? Daniel de este lado, aquí en FM La Costa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Buen día y buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿cuál fue la razón o qué fue lo que tuvieron que hacer ayer aquí con los concejales de Patagones? Bueno, la invitación del Consejo Deliberante fue principalmente por que Corfo está llevando adelante gestiones respecto a un proyecto de impermeabilización en la zona de riego que comprende la impermeabilización de un tramo de canal en Pedro Luro y un tramo de canal en Villalonga. En Villalonga son 4.900 metros. Bueno, en función de estas gestiones que se están realizando, se llegó a que la obra se adjudicó el 30 de diciembre del año pasado. Y bueno, hoy a la fecha ya tenemos algunos avances, digamos, previos. Falta el acta de inicio de obra para que comience la obra definitivamente. A la fecha, digamos, esta obra la lleva adelante la provincia de Buenos Aires a través de un crédito internacional entregado o gestionado a través de la DIPROCE, que es un organismo de nación. A la fecha lo que tenemos es cierta incertidumbre respecto del organismo nacional porque no tiene todavía el nombramiento de los funcionarios que tienen que firmar. Entonces hay una incertidumbre respecto de la certificación y demás de la obra, que es propio de la incertidumbre que se está generando en todos los organismos nacionales, que no tienen todavía los funcionarios abocados, que no tienen el presupuesto. Entonces, bueno, a partir de esa obra y que ya lo habíamos charlado con el Consejo Deliberante de Patagones el 15 de septiembre del año pasado, que también hubo una reunión informativa, se nos cita a nosotros a partir de la inquietud por parte de una nota que llega al Consejo Deliberante respecto a esa obra, y bueno, el Consejo Deliberante decide llamarnos a nosotros, y nosotros obviamente trabajamos siempre muy bien con el Consejo Deliberante de Patagones, digamos, en general. Hemos accedido, digamos, a todo tipo de información, a brindar información y demás, así que no tuvimos ningún inconveniente de venir y charlar. Los concejales que estuvieron presentes fueron los del bloque del Frente de Todos, y tuvimos una charla sobre la obra y sobre algunos otros puntos que en esta nota que había ingresado se tenía alguna duda. Así que la verdad fue una jornada muy productiva. Se informó sobre estas cuestiones de la obra, algunos detalles de qué es lo que se pretende hacer, digamos, en concreto, que básicamente es impermeabilizar un tramo de canal en la localidad de Villalonga, y bueno, ya se encuentra todo en marcha y tenemos esta dificultad, ¿no?, a nivel gobierno nacional. Hablo de la obra y después nos metemos con el tema del tema del gobierno nacional, ¿no? Que no es único de ahí de la zona norte de Patagones y el sur de Villarino, sino que hemos hablado mucho con la gente de Río Negro, también estas situaciones se extiende a casi todo el territorio, ¿no? Pero cuando hablas de impermeabilidad, aquellos que no estamos en el lenguaje ni en el conocimiento, es evitar que se filtre el agua o que se pierda agua a través de grietas o de roturas en el canal. Claro, nosotros en la zona de Corfo tenemos 300 kilómetros de canales principales y otros 2.000 kilómetros de canales secundarios. Todos los canales principales están construidos en tierra. Nosotros en el 2021 comenzamos con un plan de impermeabilización con geomembrana,
esta impermeabilización lo que hace es recuperar de alguna manera el agua que se pierde por la filtración. Los canales son de tierra, o sea, no hay ninguna barrera entre el agua y la tierra, y por lo tanto el agua filtra naturalmente, ¿no? Ujú. Entonces lo que se hace es poner una barrera entre el agua y la tierra, que esto lo hemos hecho desde el año 2021, venimos trabajando en impermeabilización con geomembrana. Pero bueno, llevamos adelante, digamos, esta gestión a través de la DIPROCE en su momento, y junto con el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Infraestructura de la provincia, para poder hacer los tramos, sobre todo que están dentro de las localidades, para también poder evitar, además del recupero del agua que se pierde por infiltración, además poder evitar el aporte que hace a la napa, sobre todo en las zonas urbanas, que eso complica un poco a los terrenos linderos. Entonces se gestionó esta obra a partir de la DIPROCE en conjunto con la provincia, y esto viene con financiamiento internacional del BIRF. Entonces esta obra tiene un desarrollo que no es solamente con geomembrana, sino también con hormigón. Los taludes son de hormigón y la geomembrana va en el fondo con 40 centímetros de recubrimiento de tierra, entonces queda totalmente impermeabilizada la sección. Entonces recuperamos agua, mejoramos los terrenos linderos y obviamente le damos mayor seguridad a los canales, porque como te decía, los canales son todos de tierra. Hemos venido en la zona de Corfo durante los 13 años anteriores, hemos venido sufriendo una sequía impresionante. Hemos trabajado con un 70% del agua que está preparado todo el sistema, y bueno, en función de esa sequía es que hemos implementado este plan de impermeabilización. Este año en particular tenemos una condición hidrológica distinta porque ha nevado, porque el embalse Casa de Piedra tiene mayores reservas, pero no por ello tenemos que dejar de hacer este tipo de obras. Entonces, encaramos las obras por administración, con el presupuesto de Corfo, y encaramos obras gestionadas a través de organismos internacionales, junto con la provincia de Buenos Aires. Entonces, en función de esto es que nosotros estamos tratando de impermeabilizar toda la red de riego. Son muchísimos kilómetros, tenemos una parte muy poca hecha, pero tenemos que seguir avanzando para poder, si nos toca sufrir en algún momento una época de sequía, estar preparados, ¿no? Para poder recuperar ese agua que no se vaya a la napa. Sí, sí, es una obra que sí o sí lo tenés que hacer, se tiene que hacer de a poco, como sea, pero porque indudablemente, de hecho, hoy arranqué el programa hablando de que justamente parece que otra vez se viene un periodo seco a nivel mundial. Y bueno, en todo caso igualmente es algo para evitar y cuidar un recurso que ya ¿ustedes cuándo fue? Hace 3 años que tuvieron que bajar la capacidad de riego porque no le alcanzaba el agua, sino es una situación que las tenés que hacer. Y ahí engancho otra vez con el tema de, es increíble que esté licitada, que esté todo preparado, pero no tengamos funcionarios a nivel nacional en este caso para, bueno, avanzar con una obra que es necesaria. No es que estamos... todas las obras son necesarias, ¿no? La intervención del Estado siempre va en beneficio. Esta obra no lo va a hacer un privado, por ejemplo, porque no tiene un rédito económico. El rédito es a largo plazo y es beneficioso en otro tipo de sentido. Pero que no tengamos funcionarios o que no o se esté poniendo... no sé si trabas la palabra, pero se esté estirando tiempo para las famosas obras públicas que están paradas en todo el país, medio como que no lo terminás de entender, porque sin ser un ducto en la materia, si sigue estirando esa licitación, la empresa que ganó la misma, y no va a ser el mismo valor dentro de 3-4 meses que el que fue en diciembre, no es una cuestión de lógica. Es lógico, sí, claro. Bueno, por eso justamente es la preocupación, y es entendible que haya preguntas respecto a este tema, y por eso justamente que nos hemos reunido con el Consejo Deliberante para poner esto en el tapete. La verdad que es criminal que se termine con la obra pública. Si hay algo que necesita, sobre todo esta parte del país, esta parte donde somos una zona semiárida, patagónica, donde las extensiones son muy grandes. El partido de Patagones tiene 1.300.000 hectáreas, el partido de Villarino tiene 1.000.000 de hectáreas. Son extensiones muy grandes y se necesita de la obra pública. Y que el Estado Nacional demore o corte definitivamente la obra pública, la verdad que es criminal para nuestras zonas, digamos, que necesitamos
de esa obra que además genera empleo, digamos, estamos hablando de trabajo genuino con cada una de las obras, es fundamental la obra pública, entonces la verdad estamos bastante preocupados porque, bueno, nosotros en nuestro caso, que es una zona de riego, siempre el riego da determinada estabilidad, siempre y cuando tengamos el agua que corresponde, pero sabemos que hay otras zonas que no tienen el riego y que dependen mucho, el empleo depende mucho de la obra pública, y la verdad es preocupante para quienes tenemos que tomar decisiones sobre obras, sobre operación, sobre mantenimiento de sistemas de riego. Básicamente Corfo tiene una red, como te decía, de 300 kilómetros de riego y de 500 kilómetros de desagüe. Es una obra constante, digamos, requiere de mantenimiento constante. Y no solamente estamos hablando del corte de la obra pública, sino que el hecho de la inflación que hay y la distorsión de los precios hace que también los repuestos para la maquinaria que nosotros utilizamos para hacer el mantenimiento se hayan distorsionado los precios de los repuestos, bueno, ni hablar de combustible, lo que hace que la máquina tenga un costo más alto, o sea, se complica bastante mantenerla ordenado todo, digamos, económicamente como para que siga funcionando de buena manera, ¿no? Para poder ejecutar obras también por administración, los costos han elevados, o sea, Claro. estamos hablando de un perjuicio por el freno a la obra pública que se le ha puesto desde Nación, pero también lo que nosotros hacíamos por administración hoy vale el doble. Un repuesto, un material como por ejemplo la geomembrana, que está todo en dólares, en pesos a nosotros se nos fue a las nubes. Claro. Entonces es una complicación, la verdad que es una complicación. Ramiro, siempre, obviamente no puedo conocer, acá hablo desde deporte, cultura, política, hablo de todo, pero no puedo conocer de todo, así que voy a hacer una pregunta que capaz que es una de las famosas preguntontas, ¿no? Pero te aprovecho. Recién marcabas 300 kilómetros de riego es lo que tiene hoy el Corfo, y arrancamos hablando de estas obras que son necesarias para optimizar el recurso, en este caso que no se filtre, es tratar de contener la mayor cantidad de agua posible. Se puede, o sea, con esa optimización, una vez que esté terminada la obra, que vaya a saber uno cuándo podrá ser, que sería lo ideal, digamos, ¿no? Para maximizar el recurso, insisto. ¿Se podrá ampliar este kilometraje que tienen bajo riego, teniendo en cuenta que el recurso es el que establece si podés ampliar? Más vale que quisieras tener, no sé, 1000 hectáreas bajo riego. El tema es que capaz que la capacidad del río Colorado para ese riego no es el que te lo permite. Podés optimizar el recurso, pero vas a poder ganar a futuro, andás a ver cuándo, que sean más de 300 kilómetros, o es una capacidad ya que por ahí andamos. Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer para ganar más cantidad de agua, para poder regar más hectáreas, es optimizar el sistema de riego. Está bien. La forma de cultivar más hectáreas con la misma cantidad de agua es haciéndolo más eficiente. Esa es la línea de base. Digamos, si yo tengo determinado caudal y riego hoy por gravedad, por manto o con los métodos tradicionales, determinada cantidad de hectáreas, si yo lo modernizo y optimizo ese sistema de riego, voy a poder cultivar mayor cantidad de hectáreas. Por supuesto que eso necesita de una inversión. Y ahí volvemos a lo que estábamos hablando. Está un círculo, claro. Claro, digamos, yo para poder invertir en la chacra, un productor para poder invertir en la chacra, para hacer una optimización del sistema de riego, necesita que los valores de los costos de los insumos no le suban todos los días de manera estrepitosa y sin saber qué va a pasar dentro de 2 meses. Por otro lado, todo el sistema de riego, por ahí hablándolo más desde Corfo puntualmente, tiene 300 kilómetros de canales principales. Esos 300 kilómetros es un número para que a nosotros nos cuantifica la cantidad de kilómetros que tenemos para impermeabilizar, ¿no? Y para mantener. Ahora, las hectáreas de concesión de riego son 138.000 hectáreas de concesión de riego. Esas hectáreas de concesión de riego, nosotros con los 13 años de sequía que hemos tenido, hemos venido con restricciones, digamos. La entrega históricamente fue de 0,5 litros por segundo por hectárea,
y hemos entregado hasta 0,35 litros por segundo por hectárea. Así que hemos entregado un 65-70% del agua. Este año lo primero que tenemos que hacer es llegar a la concesión de riego que nos corresponde. Para poder pensar en más hectáreas de concesión de riego, tendríamos que tener el sistema de riego optimizado tanto dentro de la parcela como en el sistema de distribución principal, que son los 300 kilómetros que te comentaba, y después la red secundaria. La red secundaria, que está principalmente conformada por consorcios, administrada y operada por consorcios de riego, cada consorcio secundario tiene su canal, y cada canal tiene entre 5, hay canales de hasta 20, 23 kilómetros de largo, que también tiene el productor un costo ahí para hacer el mantenimiento de ese canal, porque el mismo mantenimiento que se hace en la red principal se hace en la red secundaria. Entonces, yendo a la pregunta, para pensar en agrandar el sistema de riego, tenemos que optimizar primero lo que tenemos y ver esta campaña. Vamos a entregar la concesión de riego que corresponde, porque las condiciones hidrológicas son favorables, ¿no? Porque tenemos el embalse con agua y porque nevó. Para poder agrandar las hectáreas de riego, tenemos que hacer un uso más eficiente del agua y hacer una inversión, ya sea en intrafinca, en distribución del agua, en todos los niveles. Bien. Linda charla. Tengo dos cosas quiero decirte. Una te pregunto y después la otra la digo yo, pero hace 7 años me parece que fue el problema enorme ese que hubo del famoso tapón de Alonso, que después no supe más nada. ¿Se pudo solucionar definitivamente eso porque había riesgo de salinización del río Colorado en su momento, ¿no? Lo que hubiera complicado todo lo que era el canal de riego y todo eso, ¿no? Sí, el tema del tapón de Alonso es un tema que se judicializó en el año 2016. La provincia de Buenos Aires inició un juicio contra la provincia de La Pampa y lo llevó a la Corte Suprema de Justicia. Por lo general, son muy pocos los temas que se judicializan dentro del ámbito de la cuenca, porque la cuenca tiene un organismo que es el COIRCO, que es el Comité de Cuenca, que por lo general se llegan a acuerdos y se canaliza todo a través del COIRCO y se solucionan técnicamente. Es un organismo que funciona de manera excepcional en estos temas, porque imagínate juntar 5 provincias para que se pongan de acuerdo para manejar un recurso escaso, es una tarea titánica. En el 2016 el gobierno de Vidal, de María Eugenia Vidal, decidió hacerle juicio a la provincia de La Pampa, y el tema quedó en la Corte Suprema de Justicia. Y hoy está en una situación judicial. Ah, mira. El tema del tapón de Alonso se trata de que la descarga de la cuenca de Desaguadero termina en unos bañados dentro de la provincia de La Pampa, donde hay un sistema para que lo que pueda escurrir en caso de que haya algún año hidrológicamente rico, digamos, en precipitaciones sobre la provincia de La Pampa, que pueda llegar a escurrir por el río Desaguadero agua, porque ese río tiene muy poco escurrimiento, digamos, es un río intermitente, digamos, a veces escurre el agua y a veces no, dependiendo del año hidrológico. Y se creó un sistema de lagunas y de compuertas para poder embalsar el agua y que no llegara al río Colorado. Bueno, en un momento, en el año 88, hubo un desborde, llegó el agua al río Colorado, y a partir de ahí se hizo una comisión ad hoc dentro del ámbito de COIRCO para tratar ese tema en particular. Eso venía funcionando muy bien hasta el año 2016, que hubo un encontronazo entre la provincia de La Pampa y Buenos Aires, y bueno, la gobernadora de la provincia en ese momento decidió judicializar la situación y hoy se encuentra judicializada. Si me preguntás los últimos datos, no tenemos escurrimiento en La Pampa, en el río, que pudiera generar algún inconveniente del tipo que se generó en aquel momento cuando hubo una crecida. Pero bueno, el tema está judicializado y sigue de esa manera, ¿no? No hay riesgo, digamos, de la salinización hoy por hoy, sobre todo pensando en que han venido años muy secos, tenemos 13 años de sequía, entonces no hay hoy un riesgo latente, inminente, pero sí obviamente sigue el reclamo de la provincia de Buenos Aires. En este caso se hizo de manera judicial.
pero bueno, sigue el planteo de la provincia de Buenos Aires para que las obras que se habían hecho de regulación para la descarga se vuelvan a restituir, ¿no? Porque básicamente había una compuerta que evitaba el paso del agua, y en todo caso la compuerta esa lo que permitía era regular si hubiera un paso de agua, y bueno, esa compuerta fue retirada o no se restauró, se rompió y no se restauró o algo por el estilo, que hoy, digamos, está fuera de lo que se había acordado en su momento. Y bueno, por eso se judicializó, y está en la Corte Suprema de Justicia esa causa. Pero bueno, nosotros de todas maneras, siempre en el ámbito de COIRCO estamos al tanto de todos esos temas, y hoy no hay un riesgo inminente, digamos, de algún desborde o algo del río Curapó. Ramiro, impresionante la charla, instructiva, educativa, informativa. Te agradecemos, un abrazo grande. Gracias a vos, Daniel, y un saludo para toda la audiencia. Ramiro Vergara de el Corfo Río Colorado, que ya estuvo charlando aquí de todo un poco. Linda charla, porque además a mí me gusta aprender en cada charla que uno va teniendo. Los canales de riego, para ir contándoles más allá de las obras que ya contaron, que ya entendió más o menos cómo viene el problema. Los canales de riego que están hechos, acá también en el IDEBI pasa, que están sobre tierra, bueno, se va filtrando, se va desaprovechando. Hacer este tipo de obras lo que realiza es, como pasa también en el IDEBI, el aprovechamiento y que no ocurran filtraciones y no se pierda el agua. En épocas de lluvia no pasa nada. El problema es cuando viene la época de sequía, que como ha explicado, fueron 13 años, dijo. Bueno, se tiene que dar al productor menos cantidad de agua para que riegue sus campos. Y eso ocasiona pérdidas no solamente al productor, porque el productor que riega los campos para la cebolla genera mano de obra del trabajador golondrina que llega a trabajar y que después, porque come, se alimenta, se aloja en estas localidades del norte de Patagones y el sur de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, lo que recién le explicaba del famoso tapón de Alonso, yo no sé si se acuerda usted, porque fue muy hablado en su momento. Es una situación que está judicializada y que tiene que ver con un lugar específico, un tapón, un terraplén construido en La Pampa, que en ese momento se amenazó con sacarlo, de hecho se sacó. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que ocasionaba? Que La Pampa quería que ese famoso río que contaba el Desaguadero, es un río que se seca muy a menudo, no tiene mucho caudal, pero cuando sí tiene mucho agua, puede llegar a llegar, digamos, puede bajar por La Pampa, viene desde el norte de otras provincias, y puede entrar al río Colorado. Entonces lo que hacían en esas eventuales situaciones se tapaba. ¿Por qué? Porque en su paso, bajando hacia el río Colorado, traía mucha salinidad, y si llegaba a estar en el río Colorado no se podía usar ni siquiera para riego, y hay que tener en cuenta que también se utiliza para el consumo. ¿Por qué hacía esto La Pampa? Y porque quería aprovechar también una vieja disputa como la que tiene provincia de Buenos Aires y provincia de Río Negro, por qué cantidad de agua utilizar para riego, por ejemplo, del Río Negro. Bueno, también quería parte de utilización del agua para riego allí en el norte de La Pampa. La utilizaban otras provincias que iban aprovechando el riego, pero no le tocaba a La Pampa. Decir, bueno, ¿por qué yo no? Pero ¿por qué yo no? Bueno, yo te saco el tapón y que se arregle provincia de Buenos Aires después. Ahí vino el problema, se judicializó. Todo es política, amigo. Pero en el medio están los vecinos, los productores, etcétera.